En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el segundo domingo después de Epifanía. Estos domingos hasta la Septuagésima forman parte del tiempo del año. Y por eso los colores verdes, el color verde de la esperanza. Pues bien, vemos en el relato de hoy las bodas de Caná. Las bodas de Caná que, como nos dice Santo Tomás, tuvieron lugar un 6 de enero. Como ya recordarán, y que por eso el 6 de enero reunía 3 grandes eventos de nuestro Señor. Recién nacido con la presencia de los Reyes Magos, a los 30 años con las bodas de Caná, a los 30 años transcurridos el bautismo y un año después las bodas de Caná. Aunque el padre Castellani dice que inmediatamente o casi inmediatamente después del bautismo fue que tuvieron lugar las bodas de Caná. Pues aquí yo creo que es de más peso la autoridad de Santo Tomás. Claro que el padre Castellani quería también decir que era un milagro de lujo y un poco por fastidiar o burlarse o cierta ironía con la que le respondía haciendo vino después del tremendo ayuno y de lo que el demonio le producía. Pero lo más correcto es lo que dice Santo Tomás, al año después. Y fue con sus discípulos. Y la Virgen María, que estaba allí, se preocupa y le dice a nuestro Señor que no tienen vino. Y ordena a los sirvientes, a los camareros, cosa que no hace cualquier invitado, sino a alguien que es de la familia y que ejerce, por ser familiar, directo, por decirlo así, cierta ascendencia y autoridad con los sirvientes o camareros, porque vayan a una fiesta y denle una orden, a nadie le hacen caso, solamente al dueño. Entonces, se ve claramente en la preocupación de Nuestra Señora que era muy allegada, y con la orden que da, más todavía. ¿Y cómo se explica esta familiaridad? Es sencillo. Eran las bodas de San Juan. Lo dice San Jerónimo y lo dice Santo Tomás. Además, Santo Tomás en la Suma Teológica, en el suplemento, cuestión 48 más o menos, cuando habla de San Juan, pone, pero ¿cómo es que fue virgen mental y físicamente si se casó? Lo dice claramente. Y responde, es que el matrimonio no consiste en el uso de él. Y esa es parte de la explicación que ya di la vez pasada cuando hablé del verdadero matrimonio de San José y la Virgen María. Entonces no tuvo que consentir San Juan explícitamente en la cópula conyugal o carnal, porque hay que distinguir cópula conyugal de las almas y carnal la de los cuerpos, dicho sea de paso. Pero bueno, a veces se toma uno por otro o se los mezcla.
Y pues bien, entonces dice sencillamente que ni tenía por qué haber pensado en eso, porque la esencia del matrimonio es la unión de las almas en aras a la procreación, que es lo que da el derecho. Y dando el derecho, da el uso. Pero son tres etapas distintas. Entonces, por eso Santo Tomás se contenta con decir que bastaba una intención o idea implícita, no explícita, no formulada, ni pensada. Y ya está. Pues bien, y así salvaba la virginidad espiritual y carnal de San Juan en su matrimonio de las bodas de Caná. Pues bien, entonces, la familiaridad que había entre San Juan, hijo de Salomé, Salomé, hija de Cleofás o Alfeo, hermano de San José y cuyo padre era Jacobo. Y Jacobo era hermano de Santa Ana y de la mamá de Elizabeth. Ahí se ve claro cuál era el grado de parentesco, la familiaridad, y se explica por qué la preocupación de un invitado que poco le importa si hay que comer o beber. Eso es problema de los que hacen la fiesta, no de los invitados, que lo único que hacen es tragar o jartar o comer o como quieran, pero no se preocupan de lo demás. Y así se explica entonces por qué la preocupación de la Virgen y cómo tenía la ascendencia, el mando, para poder decirle a los sirvientes, hagan lo que Él les diga, ante la respuesta que podía ser muy desalentadora. Sin embargo, Nuestra Señora, como toda señora bien puesta, sabía lo que le pedía a su hijo y siguió adelante con su idea. Y más, lo pone como en un aprieto. Hagan lo que Él les dice, a ver qué va a decir ahora. Lo puso, podemos pensar, contra la pared. Y ella, sabiendo que es su madre, que hijo, no va a acceder. Lo sabía perfectamente. Pero ¿por qué le contesta así nuestro Señor? Porque nuestro Señor no tenía pensado ni si tenían vino, ni no vino, ni por qué tengo yo que hacer un milagro. Y fue el primer milagro. Y por obra y gracia de la intercesión de su madre. Eso es lo que nos debe de quedar claro y clarísimo. Un milagro que Él no tenía pensado hacer. No estaba en su providencia, ni menos en su misión. Pero, dadas las circunstancias y la intercesión, actuó. Sin quererlo, por decirlo así. Eso nos muestra la influencia intercesora de la Santísima Virgen en el cielo. Porque un hijo no va a desoír un deseo ni un capricho, por decirlo así, que sea bueno, de su madre. Trata de satisfacerlo en todo lo que puede y lo mejor que puede. Y de hecho, el mejor vino del mundo. Y por cierto que no es francés. Sino vino de Siria. Lamento. Pues bien, entonces, así nuestro Señor hace este milagro de lujo
a instancias de la voluntad de su madre, preocupada por la escasez de vino y con ello el fracaso de la fiesta, del agasajo en las bodas. Y así se explica entonces por qué esta intervención de la Santísima Virgen y de acceder nuestro Señor a hacer ese milagro. Pues estaban en familia, como ya dije, Salomé, la mamá de San Juan, hija de Alfeo o Cleofás, que era hermano de San José, y cuyo padre Jacob era hermano de Santa Ana. Y eso es lo que explica la doble genealogía que los eruditos leguleyos y tontunos, porque cuando se es leguleyo, erudito, y mucho tiquismiqui, pero sin poca sabiduría ni contexto, dice uno cualquier cosa, lógicamente justificada, pero vacía de contenido. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso es que los curitas ni lo saben, porque ni leen a Santo Tomás, ni se los enseñan, y ya está. Tocamos un poco de violín en los sermones y afectivamente santificamos a todo el mundo. Y por eso nadamos en la estupidez de hoy ya a la enésima potencia, con chichavirus encima, porque es la cereza del pastel que confirma la imbecilidad del mundo odierno y de la humanidad en el non plus ultra. Y al que no le guste, que se chupe el dedo. Así de claro. Pues bien, mis estimados hermanos, aquí quería terminar, pero no me puedo abstener de hablar del misterio escondido del que nos habla San Pablo, del que leemos en las epístolas del Sagrado Corazón y de Cristo Rey, y que se nos pasa por alto, y se le ha pasado por alto a la gran mayoría de los exégetas. A mí siempre me sorprendió eso del misterio escondido. Desde toda eternidad, antes de las edades de las generaciones, en la sabiduría divina. Y bueno, sí, el Sagrado Corazón, Cristo Rey, y se acabó el problema. Pues no. Porque San Pablo habla él como teniendo un privilegio que quizás superaba la de los otros apóstoles. Y se erigía como ministro de ese misterio escondido. Y es lo que él dice. Y lo voy a leer para que se nos refresque la memoria y después podamos ver qué es concretamente ese misterio escondido desde toda la eternidad en la sabiduría divina. En la carta a los Efesios, capítulo 3, que Monseñor Stramling titula El misterio escondido.
mí, el ínfimo de todos los santos, ha sido dada esta gracia, evangelizar a los gentiles, la insondable riqueza de Cristo, e iluminar a todos acerca de la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, creador de todas las cosas. ¿Está claro? A fin de que sea dada a conocer ahora a los principados y potestades en lo celestial, a través de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios que se muestra en el plan de las edades que Él realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, nuestro Señor Jesucristo, Sagrado Corazón, y se acabó el problema. Bueno, pues no. Porque hay una especificación que ilumina, nos revela en qué consiste. Y de esto se habla muy poco. Que yo sepa, a ningún exégeta, ni milenarista, ni no milenarista, se lo he escuchado. Así que les estoy dando, como San Pablo, las primicias. Pues bien, en Colosenses nos dice, y titula el misterio de Cristo: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es el misterio escondido en Dios desde toda eternidad. Pues por Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las que están sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominaciones, o sea, angélicas, sean principados, sean potestades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. El motivo de la creación, antropoteísta, no como la pensamos nosotros, antropoteísta o antropocéntrica, pero que termina en un antropoteísmo, porque termina endosando a Dios, Adán, rey de la creación, sino teocéntrica o cristocéntrica. Y por si fuera poco, primogénito de toda la creación y de todos los muertos. Porque sigue, y Él es antes de todas las cosas, y en Él subsisten todas. Y porque es el que le da el ser y el subsistir, y es Él la cabeza del cuerpo de la Iglesia, siendo Él mismo el principio, el primogénito de entre los muertos. O sea que no solamente de todo el cosmos, toda la creación, de todos los ángeles, sino hasta de los muertos. ¿Y por qué es el misterio escondido? Porque lo dice a continuación. Lo que pasa es que esta parte no sale en la epístola que se aplica para, no sé si es la de Cristo el Rey o la del Sagrado Corazón, que en el versículo 25-26, y estamos aquí en el versículo 13 a 19, entonces dice así: de allá fui yo constituido siervo según la misión que Dios me
encomendó en beneficio vuestro, de anunciar en su plenitud el divino mensaje, el misterio en el que estaba escondido desde los siglos y generaciones y ahora ha sido revelado a sus santos. Lo dice clarísimamente San Pablo. Entonces ese misterio escondido desde toda eternidad en la sabiduría de Dios se formula en Cristo primogénito, haciendo que el unigénito del Padre en la Trinidad de personas sea fuera de la Trinidad en la creación y por la creación, para Él y por Él, el primogénito y el predestinado desde toda eternidad a encarnarse, cosa que no lo vio lamentablemente Santo Tomás, pero eso no me importa, problema de él. Pero está aquí o no está. Elijan, hagan lo que quieran. Pero San Pablo lo dice con un peso como si fuera una revelación especial que él recibió, estando por fuera de los 12 apóstoles. Eso era lo que lo hacía respetable. A San Pablo. Y por eso el apóstol de los gentiles. Entonces, en la epístola de los Colosenses, me habla de primogénito de la creación, primogénito de los muertos, y me dice que él viene a anunciar la plenitud del divino mensaje, el misterio que estaba escondido desde los siglos y generaciones, y que es lo mismo que repite en Efesios. Entonces, los teólogos, la exégesis de los hombres de iglesia ha quedado eclipsada porque nunca han acentuado, han aclarado, han expresado que ese misterio escondido en Dios es Cristo como primogénito de todo lo creado y la razón de ser de toda la creación. Y esto no se ha entendido. Nadie que yo sepa lo ha explicado. Ni Monseñor Straumbinger, ni el padre Castellani, ni Lacunza, ni Rovira. Y ya no le pidamos a los otros que patean en contrario. Porque ¿quién es este primogénito? Sino el pimpollo, el fruto que corona y fundamenta toda la creación desde toda la eternidad, para que Dios, fuera de sí, comunique en el subsistir propio divino del Verbo encarnado a Cristo como hombre. Y así sea Él el primero en todo y para todo, y la razón de ser de todo lo creado. Y esto que yo sepa, sabrá a chino, pero es más escriturístico y más de San Pablo, el apóstol de los gentiles, que el que no lo quiera aceptar será contra el muro de la estupidez o de la cerrazón del orgullo humano.
Entonces, vemos cómo, desgraciadamente, la exégesis en este punto ha sido muy deficiente a través de los siglos. No digo en la primitiva iglesia, porque esto seguro que se tenía claro y sabido, pero después, con el correr de los años, perdió como vigencia. ¿Y quién ha hablado? ¿Y quién ha predicado? ¿Y quién ha explicado de cuál es ese misterio escondido? ¿Y qué concepto se tiene? En cambio, así se ve como todo cobra forma y se fundamenta de una manera que da luz, y así poder conocer toda la anchura, toda la altura, toda la profundidad del amor de Cristo. Porque en Él se realiza la conjunción de lo divino con lo humano. Y es el mayor bien que Dios puede difundir a destra, fuera de la Trinidad, en la comunicación de su divina naturaleza. Y lo hace en Cristo. Y por Cristo, como primogénito de todo lo creado. Entonces ya no tenemos una concepción antropocéntrica y menos antropoteísta de endiosamiento del hombre, que es una explicación que queda a medias, porque ningún amor de Dios puede terminar fuera de Dios, ni en su creación, si no es por el primogénito que es Cristo. No valdría la pena crear por simplemente hacer subsistir las cosas, y los ángeles, y los hombres, y que se posibilite por la libertad efectible de toda criatura creada, valga la redundancia, el infierno. Y menos viendo la estupidez humana ya en la espuma de su hervor, como la vemos hoy. Pero lo único que justifica todo ese riesgo es el bien inconmensurable de la comunicación de la divinidad en la persona divina del Verbo encarnado. Y así es el centro de todo y para todo, por Él, con Él y en Él. Pero a veces cantamos, lo decimos, jolgoreamos, pero no inteligimos. Y esto lamentablemente San Pablo lo dice a gritos, pero ahí queda. Pues bien, espero que esto, mis estimados hermanos, les sirva de acopio y fundamento para que veamos lo trascendental del Verbo encarnado y que podamos entenderlo en la medida de lo posible cada vez más para llegar a verlo en la beatitud eterna algún día en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.